Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el webinario de vender en Estados Unidos a través de marketplaces o e-commerce con nuestra compañera Carmen Muñoz de TAPS, que es nuestra antena exterior en Estados Unidos. La sesión, como sabéis, habitualmente estáis en esta sesión con nosotros, va a ser grabada, con lo cual cualquier pregunta o duda posterior pues podéis visualizar la grabación posteriormente. Os la enviaremos a lo largo del día de mañana junto con la presentación que nos comparta Carmen. También recordaros que tenéis el chat para hacer cualquier pregunta si queréis al momento. Y sin más dilación, Carmen, si todo está ok por tu parte, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Nayara. ¿Me oís bien? Sí, se te oye bien, Carmen. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por uniros al webinar en una tarde, que sé que es un poco más complicado para todos. Pero bueno, lo que me gustaría es, bueno, primero saludaros. He visto en el listado que ya os conozco a muchos de las empresas y empresarios que estáis participando hoy. Así que con toda confianza, lo que me queréis preguntar durante este webinar o bueno, o luego ya os pasaré mi dirección y bueno, los que ya me conocéis pues la tenéis también. Entonces, un poco la idea de este webinar era no tanto repasar cómo hacer negocios en el marketplace, que acabo de darme cuenta que tal vez por el título podía dar a equívoco, sino qué cosas debemos de tener en cuenta a la hora de intentar establecer una estrategia de venta online en Estados Unidos. Esto realmente sería un webinar de 2 o 3 partes, pero bueno, vamos a comentar por encima. Entonces, bueno, obviamente, primero que todo, sabéis la dificultad que tiene el mercado estadounidense, pero a la vez el potencial que tiene, ¿no? La dificultad porque es un mercado muy maduro, como todos sabéis, y es difícil muchas veces encontrar esos partners adecuados que nos vayan a ayudar a crecer y a escalar en el mismo. Obviamente el comercio electrónico y como hemos visto después de la pandemia, ha sido un poco la salvación de muchas empresas y aunque ya estaba previsto su crecimiento, bueno, pues todo este crecimiento se ha sido acelerado, ¿no?, con el tema de la pandemia, pero a la vez el comercio electrónico es una manera muy fácil para, digamos, testear y expandir lo que sería el negocio en Estados Unidos, ya sea vendiendo directamente a los consumidores, lo que llamamos B2C, a través de su sitio web o a través de un marketplace con un operador logístico o incluso a través de plataformas B2B. Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta ciertos problemas y riesgos potenciales a la hora de trabajar en este mercado, porque como veremos tiene sus dificultades como cualquier otro, y aunque veamos Estados Unidos como un mercado único, es realmente un mercado único, veremos que para muchos aspectos no es un mercado único. Uno de ellos, por ejemplo, he visto que estáis participando varias bodegas y bueno, realmente todo el tema de la distribución de online de vinos, eso sería otro webinar totalmente aparte, por las dificultades que tiene, que no es exactamente un mercado único para el vino. Todos sabéis que en el caso del vino, pues aparte de las licencias que no se necesitan, cada estado tiene su propia normativa en este sentido. Y sobre todo aún se hace notar más en el tema de distribución online. Pero bueno, vamos adelante. Primero que todo, lo que estaba comentando, ¿no? Esto es un estudio que hicimos hace un par de años durante la pandemia sobre cómo veían las empresas europeas el mercado estadounidense. Y estas eran las palabras que salían, ¿no? Obviamente es un gran mercado, es muy importante el tema del networking, pero si veis, las regulaciones era un problema o un tema que llamaba mucho la atención. También había muchas oportunidades, se puede escalar, pero también tiene unos temas legales que también eran de mucha preocupación para las empresas europeas. Entonces, bueno, esto es un poco para que veáis que efectivamente todas las empresas europeas tenemos un poco la misma visión y los mismos, podemos identificar los problemas y virtudes del mercado. Tamaño y potencia del mercado, que
que os voy a contar que no sepáis, ¿no? El mercado de 350 millones de consumidores, el crecimiento económico, incluso en esta época de llamada recesión que estamos viendo frente a Europa, incluso con la inflación galopante que tenemos global. Lo que os comentaba, ¿es el mercado de los Estados Unidos un mercado único? Esto es un tema importante que vamos a revisar luego. La necesidad siempre de estudiar el mercado y de prepararse. ¿Y qué ventajas tiene frente a otros mercados que podéis estar abordando, como por ejemplo el mercado chino u otros mercados en desarrollo? Bueno, pues un gasto del consumidor bastante estable y que tira de la economía y una estabilidad política. Siempre nos gusta poner también este mapita, que lo habréis visto también varias veces, en el que un poco comparamos lo que sería el GDP de los diferentes países del mundo con los estados. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el GDP de Texas, que era tradicionalmente el que comparábamos España, pero que ahora ya va por delante, ¿vale? Y creo que son 8 veces que podemos meter España dentro de Texas, para que tengáis un poco en cuenta las dimensiones del mercado. Y aquí sí que os voy a lanzar algunas estadísticas para que veáis un poco también estas son estadísticas un poco más actuales, para que veáis más el potencial. Pues esto es de julio a septiembre. Las ventas minoristas, según el censo del Departamento de Comercio, ascendieron a casi 266.000 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 3% en comparación ya con el trimestre anterior. Estoy hablando que es el tercer trimestre, que es, digamos, normalmente no es el más alto. O sea, el trimestre fuerte es este en el que estamos ahora, que es donde se concentran las ventas ya con motivo de la festividad de Thanksgiving, la Acción de Gracias, y obviamente al famoso Black Friday y las festividades navideñas o, bueno, las holidays, ¿no? Que llaman aquí, the Winter Holidays. En general, estas ventas minoristas de online superaron los registros trimestrales registrados en 2020, que es cuando se vio este pico, lo podéis ver aquí, el pico, ¿vale? Pues hubo un pico de 2019 a 2020, obviamente, y aquí vemos cómo han seguido aumentando. Porcentajes, bueno, pues la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales fue de un 14%, casi un 15%, por encima del trimestre anterior, lo cual también es súper importante. Luego veremos que realmente las ventas minoristas todavía son en el establecimiento físico principalmente. El consumidor todavía prefiere el establecimiento físico, lo que no significa que siga creciendo la venta online. Y esto para daros un poco de cuál es la media de gasto, ¿no? De gasto por usuario. Ahora en 2022 está sobre unos $1.800 y se pronostica que para 2025 ya estará en casi los $2.000 por usuario. Esto también creo que es un dato importante. Otro dato importante son, bueno, pues las categorías principales. Esto es datos de Shopify y es un poco una previsión para 2023. Como veis, la moda sigue siendo bueno, pues una de las categorías que siguen arrastrando. Ya era la categoría de las más altas antes de la pandemia y sigue arrastrando, pero también todo el tema de do it yourself, temas de hobbies, juguetes, etcétera, también es una de las categorías que va a sobresalir. Sigue el tema del mueble y obviamente los electrónicos, y también en todo el tema de cuidado personal, que ha crecido bastante en los últimos años, todo el tema de compra online de cosmética, belleza personal y temas de cuidado también de la casa. Aquí
Esta la hemos incluido porque nos parecía interesante que vierais cuál es el crecimiento anual, la tasa de crecimiento anual según las categorías, ¿vale? Entonces, se estima que el crecimiento más alto, aunque no lo hemos visto en la diapositiva anterior, el crecimiento más alto en venta online es el de alimentos y bebidas, seguido por el de belleza, cosmética y cuidado personal. Es decir, que este crecimiento de un 24 y un 20% y un 15% dentro de lo que sería las ventas online. Como sabéis, el tema de alimentación y bebidas no era el que más penetración tenía online en su momento en la pandemia. Entonces, estas son muy buenas noticias. Bueno, y como os comentaba, lo pasado esto y viendo el potencial que todavía tenemos de crecimiento, quería pasar un poco a lo que serían las estrategias a seguir. Aquí vemos en esta diapositiva un poco lo que sería la evolución del canal de ventas, empezando por el tradicional, obviamente, luego vimos cómo se introdujo el e-commerce y cómo fue creciendo en los últimos años. Tenemos la forma de venta no integrada, es decir, que estamos vendiendo a algunos retailers y a la vez estamos vendiendo a través de plataformas independientemente y a través de incluso nuestra propia página web. Pero la tendencia, y como vamos a ver, la estrategia a la que tenemos que dirigirnos es la de omnichannel, omnicanal, que es integrar todos los canales para ese uso del consumidor. Antes de ver esto, quiero recordaros un poco lo que son los diversos tipos de e-commerce. Aquí nos estamos centrando más en lo que sería el B2C, es decir, Business to Consumer, y no tanto, obviamente, to consumer o B2B, que puede ser, es otro aspecto que os va a interesar, pero que no vamos a revisar ahora. ¿Okay? Es importante también tener muy claro a la hora de considerar vuestra estrategia para entrar en vuestra estrategia de comercio online, el ver qué modelo de negocio vais a seguir. Si va a ser simplemente dropshipping, si vais a hacer warehousing, si es un tema de private label, white label. Entonces, estos son temas también que tenéis que tener en cuenta y considerar. Y bueno, como sabéis y como hemos comentado, bueno, después de China, Estados Unidos es el segundo mercado para el comercio electrónico, entonces obviamente es algo que tenéis que tener en cuenta, es decir, que aparte de servirnos para poder testear el mercado y crear un poco de tracción y visibilidad, también tenemos que tenerlo en cuenta como realmente una línea de negocio más. ¿Okay? Esto no se ve muy bien, pero... y la participación, bueno, aquí esto es una diapositiva en las que para que veáis un poco la participación que tienen los diferentes retailers y plataformas en el e-commerce en Estados Unidos. La participación de Amazon obviamente es muy importante, pero aún así hay que tener en cuenta que se ha reducido. Es decir, del 47% que tenían de cuota de mercado hasta prácticamente la mitad de 2020-21, ya se ha reducido al 37.8%. Aún así, bueno, sigue siendo el líder y ha crecido. No significa que no siga creciendo. Lo que pasa es que nuevos jugadores se han ido introduciendo. Un jugador muy importante a tener en cuenta es Walmart, pero no Walmart solamente como su propio canal online, sino Walmart como plataforma de marketplace. ¿Okay? Otros bueno, lo que comentaba, que el minorista Walmart con su marketplace ya ocupa el segundo lugar con una participación del 6.3%. Obviamente le siguen Apple, eBay, que es B2C, pero también es C2C, en muchos casos, y ya siguen otros grandes retailers como Target, Home Depot, Best Buy o Costco.
Pero en el tema de alimentación y bebidas, que ese es un tema que os interesa a muchos, por eso hemos incluido esta diapositiva. Kroger lidera el mercado de comercio electrónico de alimentos y bebidas, con 4.571 millones en 2021. Le sigue Walmart y el tercer lugar lo ocupa HelloFresh. ¿Okay? Amazon, como veis, sin embargo, es la cuarta tienda de alimentos, o sea, de venta online de alimentos y bebidas, ¿vale? Es decir, que no podemos centrarnos solo en Amazon, sino que tenemos que ver otras posibilidades a la hora de poder participar en lo que sería en el marketplace de otros establecimientos. Hay que tener en cuenta, quería haceros notar un tema a la hora de la distribución de retail y los cambios que están habiendo en el mercado. Bueno, no sé si lo sabéis, pero están habiendo varios mergers importantes. Albertsons compró Safeway y ahora ya hay un acuerdo a punto de ser aprobado entre Kroger y Albertsons. ¿Esto qué va a significar? Que realmente la distribución retailer a nivel casi nacional de alimentos y bebidas se va a concentrar en ya aún mucho más. O sea, prácticamente este va a ser un monstruo de distribución después de Walmart. Obviamente, Kroger, cuando se consiga, digamos, el merger, cuando la aprueben el merger de Kroger y Albertsons. Esto es prácticamente cosa hecha. Entonces, este es otro tema que hay que tener en cuenta a la hora de la distribución. A ver, esto voy a darle otra vuelta a esto. Me refiero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de la distribución, porque aquí vamos a tener un jugador súper importante a nivel nacional que va a, digamos, copar la distribución de alimentos y bebidas. ¿Esto qué supone? Que va a tener fuerza para marcar los precios, que va a tener fuerza a la hora de ver qué productos se introducen o no. Entonces, el poder tener sus productos ya o vuestros productos visibles en sus plataformas es una forma interesante de crear esa atracción que luego puede interesarles para introduciros en las tiendas físicas. ¿Y por qué la importancia de las tiendas físicas? Bueno, pues aquí la transparencia que ponemos se refiere más a la categoría de cuidado personal, pero aunque siguen creciendo la penetración, como hemos visto, de cuidado personal en la plataforma online es muy importante y sigue creciendo, todavía el 69% de los consumidores prefieren adquirir estos productos de belleza en la tienda física. ¿Vale? Aquí vemos algunas de las tiendas donde prefieren y vemos como, por ejemplo, las farmacias, que son estas farmacias tipo CVS, etcétera, están en el primer puesto. Y luego, minoristas de masa que pueden ser desde Walmart, Target o incluso los Kroger, segundo puesto, etcétera. ¿Esto a qué nos lleva? Que realmente el canal minorista, las tiendas físicas todavía representan más del 80% de las ventas minoristas totales. Y es algo que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí que se espera que para 2025, como veis aquí la progresión, ya el comercio electrónico represente casi un 24% de todas estas ventas minoristas. Esto lo pongo a colación un poco para daros un poco la actitud hacia las compras online que tienen los consumidores. Por ejemplo, esta encuesta global que realizó Statista ahora en 2022 nos indica cómo algunas de las afirmaciones que respondieron los encuestados, ¿vale? Entonces, casi el 45% indicó que cuando planifica una compra importante, vaya a ser la física online, siempre investiga por internet primero, ¿ok? Se considera un 44% que los reviews en internet van a ser de mucha ayuda, que prefieren comprar los productos desde varios sellers, pero sin embargo siempre desde el mismo online marketplace, en este caso al Amazon.
Es decir, esto nos resalta un poco la importancia del marketplace. Pero también nos indica cómo un 28% todavía quieren tocar y ver el producto antes de comprarlo. Otras consideraciones es que quieren el express shipping, que el tipo de uso a través de su smartphone, cómo quieren esa otra vez el express shipping. Vemos otra vez cómo vuelven a indicar que les gustaría tenerlo lo antes posible. ¿Okay? Sin embargo, otra vez vuelven a indicar que echan de menos la experiencia de compra cuando compran online. Esto es un punto importante, como sabéis, cuando os dan charlas sobre marketing, etcétera, la importancia de la experiencia de compra y cómo cuando estáis utilizando la herramienta de la línea de negocio de e-commerce, el mejorar esa experiencia de negocio va a suponer de compra, perdón, para el consumidor, va a suponer una gran diferencia. ¿Okay? Y bueno, también otro punto importante que vamos a ver luego es el tema de cómo muchas veces compran más de los que van a realmente a quedarse. Es decir, la importancia que va a tener el tema de las devoluciones luego. Todos estos son cosas que hay que tener en cuenta. Y aquí es donde vamos a lo que sería la estrategia que debemos adoptar cuando nos introducimos en el e-commerce estadounidense. Como hemos dicho, tradicionalmente los últimos años eran una estrategia más multicanal, donde todos los canales teníamos nuestro producto disponible en muchos canales, pero no estaban integrados. Y la importancia ahora de tener esa integración en todos los canales que estén conectados con el consumidor, la experiencia, digamos, omnichannel. Un gran ejemplo es Starbucks. Bueno, como sabéis, en Starbucks a través de su app puedes ordenar el café e ir a recogerlo sin tener que hacer cola. Y en algunos casos incluso había drop durante la pandemia. La importancia también de poder dar esas respuestas en las diferentes redes sociales o canales, pues ya sea Twitter, como en este caso, WhatsApp, que yo sé que muchos ya tenéis ese tema integrado, o nuevas formas de comercio social como TikTok. Por ejemplo, en estos últimos días ha salido la noticia de un acuerdo de Amazon súper importante con TikTok para promocionar las ventas de Amazon a través de este canal comercio social, ¿no? A través de esta red social. La red social súper importante porque, bueno, aunque sabemos y todos hemos estado activos en las redes sociales y muchos de vosotros también estáis muy activos en las redes sociales con vuestras empresas, sin embargo, era más para un uso de permitir a clientes potenciales que descubrieran el producto y no venderles directamente. Sin embargo, bueno, porque como hemos visto, un gran porcentaje de los compradores, bueno, pues utilizan las redes sociales para revisar los productos o incluso para planificar su compra. Instagram es un gran ejemplo de esto. Pero, sin embargo, ahora mismo lo que llamaríamos el comercio social es una posibilidad, una línea de negocio que debemos integrar en nuestra estrategia online. Desde Facebook, que ya sé que muchos también estáis activos en Facebook en este sentido, pero o Pinterest, que ya son los primeros que han implementado estas funcionalidades, pero también YouTube o TikTok o Twitter, que están ahora, bueno, pues han implementado en los últimos meses todas estas versiones de botones para comprar ahora. ¿Okay? Se calcula que Estados Unidos albergaba aproximadamente unos 95 millones de compradores sociales dentro de lo que llamamos las redes y se espera que para 2025, como veis, esta cifra crezca un 18% y más de 115 millones de estadounidenses pueden realizarán sus compras a través de las redes sociales. Es decir, que para tener éxito en el canal online en Estados Unidos en 2022 es muy importante involucrar
a nuestros clientes o consumidores a través de estos múltiples canales, incluidas las redes sociales. Debemos tener en cuenta, obviamente, la competencia en nuestro nicho y elegir la plataforma de comercio electrónico que nos vaya a ser más funcional, ¿no? A nivel de flexibilidad y de capacidad para escalar a largo plazo. Hemos hablado antes de lo que serían las plataformas como Amazon, Walmart, etcétera, pero también es importante comentar cómo otros retailers tradicionales, como en su momento Macy's, eran una retailer tradicional, o Best Buy o Best Bath & Beyond, han convertido sus tiendas online en plataformas de comercio electrónico también. Es decir, que no solo tenemos Amazon y Walmart, sino que existen otras plataformas que reconocemos, los que conocéis el mercado, como comercio online, los grandes almacenes, etcétera, más tradicional, pero que también han implementado estas plataformas de comercio electrónico, o sea, marketplaces. Vamos a ver. Es decir, que podemos optar a vender a través de sus marketplaces como vendors independientes. No tenemos que llegar a ningún acuerdo con ellos, sino que podemos acordar la venta como para ser un vendor como podríamos serlo en Amazon o en Walmart. Y esto es un tema muy importante porque no solo nos vamos a limitar a centrarnos en Amazon, sino que tenemos toda esa amplia gama de otros marketplaces que llegan a este inmenso mercado y que hay que tener en cuenta. Pero aquí esto nos lleva a un poco a la hora de identificar los canales. Veréis en esta slide lo que hemos intentado es un poco daros una visión de lo que sería el canal tipo, ¿no? Ahora mismo. Estamos como fabricantes internacionales que podemos tener nuestra propia web de e-commerce que debe de estar preparada para vender directamente a Estados Unidos. ¿Cómo te preparas? A través de integraciones como Shopify, etcétera. Podemos trabajar a través de importadores o tener nuestra propia filial, ¿vale? Que puede venderle a otros minoristas online, que puede vender a operadores logísticos, a través de operadores logísticos a los diversos marketplaces. Operadores logísticos estamos haciendo Fulfillment by Amazon o Walmart Fulfillment Services o a través de cualquier otro operador que nos permita servir a estos marketplaces o incluso a estos otros minoristas online. Luego tenemos la posibilidad de servir directamente al marketplace a través de la posibilidad de Fulfillment by Merchant, es decir, que nosotros como vendor somos lo que estamos sirviendo directamente al marketplace. ¿Sí? Y obviamente tenemos el establecimiento de nuestra propia web de e-commerce, nuestra propia establecimiento e-commerce, direct to consumer, específico para Estados Unidos, donde también deberemos integrar o aconsejamos integrar estas diferentes capacidades, ¿no? Para poder servir mejor y que irán directamente al consumidor. Entonces, yo aquí un poco lo que quería comentaros, ya después de daros esa visión, era cómo vamos a abordar el mercado online desde Europa. Vamos a ver, otra vez vuelvo a resaltar que la posibilidad de abordar o intentar vender o hacer estas primeras ventas online directamente desde Europa, especialmente si no estás seguro de la atracción de que tu producto o servicio puede tener Estados Unidos, tiene mucho sentido el poder comenzar con una opción remota desde Europa. Se puede obtener fácilmente así una idea de lo que es el mercado y qué tipo de clientes, y los márgenes son bastante buenos. ¿Okay? Sin embargo, si vamos a trabajar de forma remota, tenemos que tener
algunos otros temas en cuenta y son los que me quiero centrar, ¿vale? Primero que todo son los costos de oportunidad y el límite que tenemos una vez testeado el mercado para poder escalar y expandirnos en el mismo a través del e-commerce, porque obviamente es necesario tener algún tipo de presencia para poder escalar. Problemas como son, y que son básicos, como son el customer service o atención al cliente, el tema de las devoluciones, y veremos la necesidad de adaptarse e integrar y contar con ciertas integraciones en nuestra web online, ¿no? En nuestro comercio online. También no se debe subestimar lo que es la exposición fiscal y legal de la identidad europea en los Estados Unidos, que vamos a ver luego, porque en el momento que estás negociando o haciendo negocios en los Estados Unidos con tu empresa europea, puedes estar expuesto o estás exponiendo tu empresa europea a temas fiscales o legales en los Estados Unidos, ¿vale? Y como vamos a comentar, los tratados fiscales son a nivel federal, es decir, el acuerdo bilateral que hay entre España y Estados Unidos es a nivel federal, pero no haya garantías de que nos cubran a nivel estatal. Por eso llega otra vez aquí el tema de mercado único. Realmente es un mercado único, ¿vale? La importancia de que el ingreso efectivamente conectado requiere la declaración de impuestos federales en los Estados Unidos para poder reclamar luego ese beneficio de tratado. El tener en consideración que si vamos a tener algún tipo de almacén o si vamos a tener agentes o distribuidores en los Estados Unidos, ya en ese momento podemos estar creando un nexo o presencia física local, lo que nos va a vincular la empresa europea con los Estados Unidos, con ese estado, con esa localidad. Y de nuevo el tema de exposición al impuesto sobre las ventas, que es lo que se llama el sales tax, que no es el IVA, y que es un tema muy importante, sobre todo desde 2018, en el que hubo una decisión, la llamada Wafer versus Dakota del Sur, en el que los estados reclaman un nexo para poder cobrar esos sales tax cuando se están vendiendo productos dentro de sus límites. Y luego la importancia de las condiciones de venta cuando estamos haciendo una venta, el tema del importer of record, la importancia que tiene esto en algunos productos, especialmente como por ejemplo la alimentación, por otros temas administrativos. Una cosa es el importer of record y otra cosa es importer a efectos de FSBP, que esto ya es para otro seminario directamente. O el tema, cuando estamos vendiendo un servicio, la importancia de saber dónde se está realizando el servicio. ¿Okay? Entonces, todo esto son riesgos potenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de vender online desde nuestra empresa europea. Aquí por encima os quiero hacer notar, bueno, pues todo el tema de atención al cliente, es decir, hemos comentado ya la importancia que da el consumidor y lo exigente que es el consumidor estadounidense respecto al customer service. Entonces, la diferencia horaria y si estamos además intentando integrar lo que sería la venta online, es muy importante tener todo en cuenta esto. También la venta de redes sociales, a través de redes sociales. El tema del idioma, que todavía en España seguimos un poco verdes en este tema, y tienen que ser traducciones adaptadas al mercado estadounidense. El tema de devoluciones, como habéis visto, es súper importante. Los estadounidenses están acostumbrados a devolver sin ningún problema sus productos y exigen y esperan que se les reembolse o se les dé algún tipo de respuesta al respecto. Como hemos visto antes, en las estadísticas un gran porcentaje compra 2 o 3 tallas, se prueban y devuelven las otras 3. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, cómo vamos a tener esto en cuenta, ¿vale? Porque, por ejemplo, si estamos en un marketplace como Amazon y estamos haciendo fulfillment by merchant, los vendors deben igualar o superar la política de devoluciones que ofrece Amazon. Es decir, aceptar devoluciones dentro de la ventana de 30 días,
que se deben de dirigir las devoluciones a la dirección que figura en la cuenta de vendor. Otros marketplaces como Cherries te piden que tengas una dirección. No les importa que les vendas desde España, desde Europa, pero luego tienes que dar una dirección de devolución para que los clientes puedan devolver local, de forma local. ¿Okay? Otros temas. El tema de tener en cuenta nuestras integraciones en la web, o sea, tenemos que tenerla adaptada. Integraciones como Avalara, etcétera, que nos van a servir, o Shopify, que nos van a servir para poder recoger y cumplir con las obligaciones fiscales cuando estamos vendiendo al cliente final. O temas como muy recientes como cumplir con la legislación del American Disabilities Act. Esto, por ejemplo, en los últimos años se ha implementado mucho y han habido muchísimas demandas sobre la accesibilidad de las websites. O sea, no solo ya del e-commerce que tengas en tu propia website, sino de la website en general, de que tienen que ser accesibles a consumidores con minusvalías. Entonces, esto es un tema súper importante y tenemos clientes que ya han tenido fuertes demandas por sus webs no ser accesibles. Entonces, esto sí que, por ejemplo, es un punto que os recalco mucho si vais a empezar a vender directamente desde vuestra website. O incluso si tenéis una website que está dirigida al mercado estadounidense, el tema de la accesibilidad es fundamental. Seguros de responsabilidad. Bueno, pues es súper importante el tema de ofrecer una responsabilidad de liability que se llama aquí, porque bueno, sabemos que este es un país muy combativo en ese sentido. Y luego la necesidad de cumplir con todos los requisitos técnicos, certificaciones de producto, etcétera. ¿Okay? Es decir, que los requisitos de venta debemos de cumplir aunque estemos vendiendo desde la empresa europea. Bueno, aquí os quería comentar un poco la importancia, el resaltar que realmente Estados Unidos no es un mercado único. Por ejemplo, las leyes de aduanas es un tema federal, pero cuando hablamos de realizaciones del supply chain, la gobiernan los estados. ¿Okay? Las leyes contractuales se gobiernan por los estados. ¿Okay? Entonces, si entras en un contrato con algún distribuidor o algún tipo de vendor o third party, el Estado, tenéis que fijaros bien en el contrato, la ley de qué Estado va a regular. No es la ley de Estados Unidos, es la ley de Nueva York, por ejemplo. Algunos estados protegen más que otros a sus locales. Entonces, esto es bastante importante. También los temas de product liability, esto es en los dos sentidos, la propiedad intelectual. Y luego ya pasamos a todo el tema de tax y la importancia, ¿vale? Aquí lo que comentábamos es que el impuesto sobre las ventas y el uso no es el IVA. El impuesto de las ventas o el sales tax es un impuesto al consumo que imponen los gobiernos estatales o locales sobre la venta de bienes o servicios y que pagan los consumidores al realizar la compra. Es un impuesto que se carga en el último tramo de la compra. ¿Okay? Esto es súper importante. El impuesto de las ventas no es solo B2C. ¿Okay? Esto es otro punto que tenemos que tener en cuenta para no confundirnos. Por ejemplo, digamos, un ejemplo de un herraje. Si lo vamos a vender a una plataforma que vende temas de herrajes tipo ferretería online, ¿ok? Si se lo vendemos a la ferretería que él lo va a revender, o lo estamos vendiendo en un B2B, en una plataforma B2B, entonces está exento del sales tax. Pero sí que debéis solicitar a este cliente reseller o distribuidor o revendedor que os dé un Certificate Reseller Certificate, ¿okay? Indicando que ellos son los responsables de cobrar el sales tax al consumidor final. Pero sin embargo, si este mismo herraje lo estamos vendiendo en un marketplace o se va a vender a un fabricante, digamos, de mueble, que el fabricante va a utilizar ese herraje en su producto, entonces sí que tenemos que revisar si tenemos que aplicarle ese sales tax o ese impuesto de ventas a este cliente, aunque él sea otro fabricante.
Entonces, si él va a hacer el uso de ese producto, entonces sí que puede ser liable de que tengáis que aplicar vosotros ese sales tax. El problema es que todo esto va a diferir según la jurisdicción. Estados Unidos tiene más de 11.000 jurisdicciones diferentes de impuestos sobre sales tax. Y es responsabilidad de la empresa que vende el recaudar esos impuestos sobre la venta y remitir el pago al gobierno en el momento que haya algún tipo de conexión con esa jurisdicción. ¿Okay? Si estáis vendiendo en Amazon, Amazon va a recoger, aplica esos impuestos y los recoge en vuestro nombre. ¿Okay? Entonces, ahí no hay problema. Pero en el momento que queréis implementar otra estrategia de omnicanal o estáis accediendo a otros, tenéis que tener en cuenta este link. Y esto es un tema que quería, este nexo, y esto es un poco lo que quería indicar. Bueno, esto es una transparencia para explicaros un poco cómo, por ejemplo, cuando estamos hablando de que hay 11.000 jurisdicciones, tenemos que tener también en cuenta lo que sería el Combined State Local Sales Tax. Es decir, debemos identificar la tasa de impuesto la que se vende para cada local, a nivel local, donde estás vendiendo, y luego sumarle la del Estado. ¿Okay? Esto depende, como digo, de la jurisdicción. El ejemplo que pongo es el de Nueva York. Si estás haciendo una venta a un consumidor que está en la ciudad de Nueva York, es un 4.5%, a la que le tienes que sumar el 4% que cobra el Estado de Nueva York. Y luego hay un special tax que tienen aquí en Nueva York, que es el 0.375. Entonces, si habéis visitado Nueva York, habréis visto que realmente el rate que os cobran si compráis algo en Nueva York es el 8.375. Yo no vivo en la ciudad de Nueva York. En el momento que yo estoy comprando algo en el condado de al lado, donde este condado no está aplicando este impuesto local, ahí yo cuando compro algo aquí se me carga el 4.375, ¿vale? El impuesto del Estado más esa tasa especial. Entonces esto es un tema, esto fijaros que es un tema muy complicado porque bueno, es así con un montón de jurisdicciones. Como os hemos indicado, es la responsabilidad de la empresa la red de recaudar el impuesto y remitir al pago cuando hay un tipo de conexión con la jurisdicción. ¿Y cómo sabemos si tenemos conexión? Pues hay dos cosas, si hay un nexo físico o si hay un nexo económico. ¿Okay? Entonces, nexo físico, si tenemos una oficina en ese estado, si tenemos algo otro tipo, bueno, ya sea la oficina principal o otro tipo de oficina. Si tuviéramos un empleado, obviamente estos no van a ser los casos que en nuestro caso si estamos vendiendo desde Europa, o si tenemos un almacén. Pero cuidado, si tenemos producto en un fulfillment center, como de Amazon o cualquier otra plataforma, aquí sí que podemos tener ese nexo físico, ¿ok? Es decir, el tener inventario en un almacén puede establecer ese nexo físico y nos puede hacer liable, ¿no? Para eso el sales tax. Aquí vemos que todos estos estados aplican, o sea, casi todos aplican el vínculo del nexo físico. Luego tenemos la parte del nexo económico, ¿okay? Que esto también nos puede vincular. Si estáis vendiendo desde Europa, el nexo económico se activa cuando se alcanza una determinada cantidad de ventas o de transacciones o de transacciones, o sea, dependiendo del estado, ¿vale? Por ejemplo, Nueva York, en el momento que tienes un volumen de venta de $500,000, medio millón, y 100 transacciones, ya tienes que aplicar y declarar ese sales tax. ¿Okay? En otros estados, realmente, bueno, lo mismo en California o en Texas, que en este caso es cuando haya unas ventas de 500,000. En otros estados, por ejemplo, son las $100,000 o las primeras 200 transacciones en un año. ¿Okay? Es decir, que en el momento que llegamos a este umbral, ya debemos registrarnos en los estados donde hay un nexo económico.
hay que tener en cuenta que aunque tengamos ventas que están exentas, ya sean bienes o servicios, todavía, según el Estado, pueden contar para entrar en ese umbral de nexo económico. Es decir, que la casuística es increíble, es brutal. Y todo esto hay que tenerlo bien en cuenta. El problema es que en el momento que obtenemos o que llegamos a ese nexo económico o físico, debemos registrarnos en esos estados. Si es con la entidad europea, deberíamos registrarnos con esa entidad europea, porque de otra forma puede llegar a alcanzarnos a la entidad europea. ¿Okay? Pero la ventaja de los marketplaces es que existen ciertos, bueno, pues son lo que llamamos las Marketplace Facilitator Laws, ¿vale? Exigen que sean estos marketplaces las que recaudan impuestos sobre la venta. Esto ocurre en más de 45 estados, como vemos. Sin embargo, y vuelvo a recalcar, por eso, bueno, es muy interesante que empecéis a vender a través de estos marketplaces cuando estáis, digamos, testeando el mercado, pero sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque Amazon como marketplace recoge y pague estos sales tax, es posible que aún así tengamos esos vínculos, ¿ok? Y que debamos registrar a la empresa para el impuesto, para este impuesto. O sea, esto varía según la ley de cada estado. Claro, la casuística es increíble y no podemos un poco ahí revisarlo. Pero, por ejemplo, aquí podéis ver cómo Amazon llega a la mayoría tiene warehouse en la mayoría de los estados y bueno, y eso es un tema importante porque debemos considerar dónde va a entrar, dónde vamos a tener ese vínculo económico con ellos, aunque no tengamos una presencia física y cómo en el momento que tengamos stock en alguno de esos almacenes puede ya crear ese vínculo. Otras formas de crear vínculo es cuando el nexo se activa, por ejemplo, lo que llamamos click-through, es decir, cuando estamos refiriendo clientes a través de enlaces a nuestra web, a través de otros sitios web. Entonces, puede aplicarse a este tipo de, digamos, reference o cuando hacemos estos clics, ya sean directas o indirectas. Y de hecho hay cerca de 20 estados que tienen alguna ley de nexo por clic. Algunos otros ya han derogado estas leyes en favor de lo que sería más el nexo económico. Y luego tenemos el nexo de llamados afiliados, que consideran que cuando existe una relación entre una entidad fuera del Estado y una dentro del Estado. Y más de 30 estados tienen estas leyes de nexo de afiliados y puede incluir, y bueno, relaciones que crean ese nexo pueden variar, ¿vale? Puede ser que estén vendiendo con tu marca, que tengas un acuerdo con ellos para vender, digamos, de licencia de marca, etcétera. Todo esto todos son también temas que hay que tener en cuenta. Bueno, se nos pasa el tiempo, pero que como veis, esto es un tema que hay que profundizar mucho y hay muchas ramificaciones, pero lo que quería era daros un poco una idea de los temas que tenéis que tener en cuenta, sobre todo a la hora de la creación de estos vínculos que pueden, vínculos económicos, nexo económico y físico, que pueden establecer un vínculo de nuestra empresa europea que está vendiendo directamente al marketplace o a través de nuestra web. ¿Okay? Entonces, son temas que debéis de tener en cuenta. Las recomendaciones hoy son, obviamente, que debéis de tener una estrategia definida, como siempre, en cada paso que deis. Debéis intentar informaros al máximo con profesionales del mercado sobre cuál es la vinculación que o qué riesgos tiene toda esta venta online, porque parece muy fácil, parece que nos lo han facilitado mucho, pero realmente hay ciertos riesgos, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde no es un mercado único, donde las leyes varían no solo a nivel estatal, sino también local.
la importancia o la necesidad, una vez hay un volumen y una atracción, de tener un establecimiento propio que nos va a permitir, digamos, salvaguardar los intereses de la empresa europea. ¿Okay? Es decir, que realmente cuando creamos una filial, lo que hacemos es no solo facilitar a nivel de marketing, a nivel de contratación, a nivel de acortar los canales de distribución, sino que además no va a proteger, y sobre todo va a proteger a nuestra empresa madre, lo cual es súper importante, obviamente, en un mercado tan litigioso como es el de Estados Unidos. También recordaros, bueno, pues la importancia de entender el mercado, la cultura del mercado a la hora de presentar nuestros productos, de hacer la experiencia de shopping interesante para los consumidores. El tema de networking, esto os lo pongo siempre porque el networking no es solo networking físico, también networking a nivel de redes sociales, la importancia de tener este tipo de facilitadores, embajadores para vuestros productos, aunque sean pequeños mini influencers, que sé que también, bueno, estáis muy al día en esto para Europa, pero aquí pues funcionan también, unos mini influencers que tienen un cierto reach out y que no van a ser a lo mejor tan caros a la hora de ayudaros a promocionar el producto. Y luego tener esas perspectivas realistas y centrar los recursos en el mercado. Esto siempre lo digo, si estás interesado en el mercado de Estados Unidos, una cosa es hacer ventas puntuales, pero si realmente estás interesado en entrar en este mercado, tienes que tener unas expectativas muy realistas y tener en cuenta de que hay que centrar recursos, no solo económicos, ¿vale?, sino también recursos de capital humano. El compromiso con el mercado, ¿vale? Esa es la inversión. Que aprovechéis el uso del conocimiento local, pues bueno, pues a través, por ejemplo, de antenas como la mía, como somos nosotros con IPES, aprovechar esos recursos. Están las oficinas comerciales y el tema de trabajar con partners, ¿ok? Por ejemplo, en el tema del vino, sabéis perfectamente que hoy en día ya, y como está ahora mismo la distribución, lo difícil no es encontrar ese importador, sino realmente lo difícil es llegar a esos distribuidores. Entonces, el importador puede ser ya solamente ese partner de fulfillment, ese partner que es logístico, que os va a hacer la importación y va a ayudaros luego a lo que sería el poder distribuir los productos. Entonces, vuestra función aquí sería buscar más bien distribuidores, ¿ok?, y otros partners, porque el producto ya lo tenéis en el mercado. Entonces, el tema del vino es un buen ejemplo para todo el tema de lo que es la necesidad de tener esos third party para poder llegar más y escalar y expandirse en el mercado. La estrategia para escalar, obviamente, omnichannel, pero claro, para eso tienes que tener cierta presencia, ¿ok? Y luego, lo que os he comentado, todo el tema de la responsabilidad fiscal, bueno, que he comentado, todo el tema de si estáis vendiendo a través de la plataforma, sea B2C o B2B. B2C, el tema, tener bien claro todo el tema del sales tax. Y si es B2B, acordaros de pedir siempre a estos clientes resellers un certificado de reseller para poder evitar cualquier vínculo o nexo que os pueda llegar a la empresa europea. Incluso si tenéis una filial ya en Estados Unidos, todo el tema del vínculo es súper importante, y si estáis vendiendo, aunque solo estáis vendiendo B2B, tenéis que pedir siempre que os den ese reseller certificate para evitar cualquier responsabilidad a nivel fiscal en temas de sales tax, ¿okay? Y luego todo el tema de certificados y normativa de entrada, la importancia que tiene el que tengamos esos certificados. Ya no solo estoy hablando de certificados, por ejemplo, el tema de alimentación, IFS, orgánico, etcétera, que van a ser súper importantes, sino, bueno, pues también tenerlos en cuenta a la hora de introducir los productos. Si estamos introduciendo productos de alimentación y bebidas, bueno, pues y vamos a ser nosotros mismos el importer of record, también vamos a ser susceptibles
de ser Foreign Supply and Verification Program a nivel, o sea, importados a esos efectos, ¿ok? Y esto es una normativa de FDA que, bueno, que hay que tener en cuenta y es importante y que, como comento, lo podemos ver en otro momento. Si tienes alguna pregunta me podéis comentar. Pero también en otros sectores, ¿qué tipo de certificados vamos a necesitar o que son aceptados para el mercado? Por ejemplo, materiales de construcción, Miami-Dade tiene ciertos certificados específicos, ¿vale? Pues por el tema de los tornados, etcétera. Si estamos hablando otra vez de otros productos, por ejemplo, digamos una simple cerámica, es importante tener en cuenta la normativa de California que nos pide, bueno, pues que tienen que ser productos certificados o debemos de demostrar que no tienen plomo, ¿ok? Y esto es una normativa que básicamente solo se implementa en California, pero que da lugar a muchísimas demandas. O sea, hay abogados y hay empresas que se dedican solo a revisar qué productos hay en el mercado para denunciarlos porque no tienen los warnings sobre el tema de plomo, por ejemplo. También el tema que hemos comentado de que esté vuestra web adaptada al Disability Act. También hay empresas que se dedican solo a buscar qué webs no están habilitadas para poder y las demandan por esto. ¿Okay? Es decir, que hay muchísimos puntos que tenéis que tener en cuenta. Por favor, contar con nosotros para cualquier tipo de pregunta. Intentaremos hacer otro webinar más especializado en B2B y a lo mejor más por producto. Estoy pensando más en el tema del vino, en este caso, que es alimentación y vino, que sé que es un tema que os interesa. Y bueno, tener en cuenta que os podemos ofrecer servicio en cumplimiento regulatorio, apoyo en la implantación, sondeos de mercado, acciones de promoción, que sabéis que trabajamos como Antena y que IPS es súper activo en este tema. Por favor, no dudéis en apuntaros a todas las acciones. Yo creo que realmente vale la pena. Si sois nuevos en el mercado, os puede dar una buena entrada. Y si estáis intentando escalar o expandir en el mercado, pues también podemos ayudaros en ese sentido. Gracias a todos y bueno, sé que siempre me enrollo mucho. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé muy bien cómo Carmen, responder ha esto. sido muy interesante. Si alguna empresa tiene alguna pregunta, puede abrir directamente el micrófono, porque tampoco estamos no hay mucha Vale. gente hoy, o sea que directamente se queda bien alguna empresa el micrófono, o si no, pues por supuesto, como sugieres tú ahí, tienen tu email. Nosotros igualmente daremos la grabación, el enlace de la grabación y la presentación la compartiremos. Y ya, bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Que se sigan apuntando a los planes de acciones del nuevo año, que ya están a punto de publicarse, Exacto. con acciones en Estados Unidos, también contigo. Exacto, claro, tenemos acciones interesantes de preparar a la empresa. Bueno, intentamos adaptarnos un poco a las necesidades que tenéis cada uno, porque son muy distintas, pero algunos ya tenéis una experiencia en el mercado, otros estáis entrando nuevos, entonces depende de la categoría de producto. Yo creo que esas acciones son interesantes, las de preparar a la empresa o impulsar a la empresa, por ejemplo. Okay, porque sí, porque son bastante flexibles y os damos, digamos, una primera introducción antes ya de conectaros con potenciales clientes, por ejemplo. Okay. Luego la participación en ferias, obviamente Estados Unidos, las ferias funcionan un poco de forma diferente y según el sector, para algunos sectores funcionan fenomenal, para otros es más complicado. Estoy pensando en el tema del vino, por ejemplo. Pero bueno, siempre es una buena ocasión de poder testear tu producto, de hacer networking, de tener esas conexiones. ¿Okay? Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos prontito en el siguiente. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes.